el ministro de Economía y Finanzas Públicas, el licenciado José Luis Parada Rivero. Él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Honduras, ha sido asesor general del Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, secretario de Economía y Hacienda del Gobierno Departamental, director administrativo y financiero de la Vicepresidencia de la República, jefe de unidad de presupuesto de la Prefectura, y es para nosotros un placer tenerlo, ministro. Muchas gracias y puede comenzar con su exposición. Gracias. Muy buenos días, un saludo. Estaba Lauren, para ella Sergio, a Fernando Vargas, Fernando Hurtado, a Walter Morales. Yo quiero felicitarlos por estos eventos porque en primer lugar muestra la profesionalidad. Yo creo que el tema económico hay que despolitizarlo totalmente. Yo tengo la conciencia tranquila, y esto va también para la CAINCO y todas las instituciones, que durante 10 años estuvimos alertando del problema que se venía. Pero como todo el mundo ganaba, nadie se preocupaba de lo que sucedía. Y siempre estaban en la línea de seguir manteniendo lo que en ese momento decía el gobierno. Me tocó llegar en noviembre, la presidenta Yanine Áñez, que toma con mucha valentía, sin tener ni siquiera en ese momento una estructura básica, pero era lo que requería en ese momento y eso es bueno reconocerlo. Una mujer que con toda la valentía asume el reto, buscando mejorar todo lo que fue 14 años de un despilfarro total. Como un detalle, 6 años de déficit fiscal, el que tenía el candidato Arce en la economía nacional, decía siempre que era un déficit positivo. Yo no conozco la yesquera positiva, por lo tanto, y todo el mundo se la creía. Entonces, 5 años de déficit comercial, y ahí también la institucionalidad nacional tampoco nunca planteó lo que ahora están planteando, lo cual me alegra porque ahora el tema viene más complicado todavía. Y este déficit fiscal y déficit comercial lógicamente repercutió en la cuenta única del Tesoro, que es uno de los pocos países que maneja una cuenta única de todas las instituciones y permite un control. Lastimosamente aquí hubo un descontrol total porque cuando asumimos en noviembre nos encontramos que la cuenta única del Tesoro en bolivianos estaba sobregirada en 16.500 millones. El señor Arce se había gastado la plata de más de 500 instituciones públicas por temas estrictamente políticos, dándole solución a sus temas políticos porque estaban en campaña los últimos 5 años. No se tomó ninguna medida correctiva y yo no conozco tampoco de ninguna institución, y esto también va para Fernando, que le hayan dicho, oiga, ¿cómo corrige usted su déficit fiscal? Pero estamos acá. Eso fue en la cuenta en bolivianos, 16.500 de sobregiro. Eso póngale usted también que en dólares tenía un sobregiro de 200 millones de dólares. Esa de 200 millones de dólares en el lapso de 3, 4 meses ya la hemos corregido porque recortando el gasto y postergando todos los que eran los proyectos de corte político y que no afectaba directamente a la inversión, lógicamente aquí también nosotros lo que hicimos fue bajar de un déficit proyectado de 9.5 bordeando el 10%, bajarlo a 7.2%. Aparte de dejar estas cuentas así, dejó una deuda de 810 millones con ABC. Y lo mismo, tampoco hubo una carta oficial reclamando que había atraso en las planillas. Las hemos estado recibiendo y las hemos estado solucionando. Más de 800 millones hemos pagado en el lapso de noviembre a la fecha con ABC, regularizando el tema de noviembre. El colmo llegó de que no se pagaban ni siquiera las diálisis a las clínicas privadas en todo Bolivia desde marzo del 2019. También se tuvo que regularizar y puedo seguir así dando
infinidad de fideicomisos que se crearon sin tener ni siquiera los recursos por una cuestión netamente política. Ese trabajo de ordenamiento fue el que nos permitió reducir ese déficit fiscal, que es lo que nos ha dado hasta este momento la estabilidad en estos 5 meses. Posteriormente, tenemos que cuando íbamos corrigiendo este aspecto del desfase de los 14 años y del despilfarro, también se nos dio encontramos otro aspecto que es bueno que conozcan. Primero, el tren de Cochabamba. Nos dijeron que era un financiamiento suizo, un financiamiento español, de 500 millones de dólares el 2017, cuando el déficit llegaba a 7.8. Era necesario el tren cuando necesitábamos temas de salud, hospitales, médicos, pero casi 500 millones de dólares se aumenta el déficit. Al Tesoro General del Estado no había tal crédito. El Hospital de Montero nos dijeron que era un crédito español. Tesoro General del Estado, 62 millones de dólares, cuando la gobernación había calculado que ese hospital costaba aproximadamente de 35 a 40 máximo. La planta nuclear del Alto, que era un crédito ruso, tampoco es crédito, es simplemente plata del Tesoro General del Estado. Y el teleférico, que nos dijeron que era un crédito austríaco a 20 años con condiciones favorables, tampoco, no era crédito de Austria, sino que era plata del Tesoro General del Estado, cargándolo directamente al déficit en vez de buscar financiamientos externos. Por otra parte, se hace invitación directa, llave en mano, por lo tanto, las empresas públicas nacionales, por el tema de garantías, capacidades, no tienen un acceso directo. Por lo tanto, toda la plata que se fue gastando no llegó directamente a empresas nacionales, sino con la subcontratación a precios muchas veces muy bajos, muy por debajo de lo que se estaba pagando, de lo que estaba pagando el Tesoro General del Estado, permitía que las empresas extranjeras tengan un mayor rendimiento. Y aquí también es bueno establecer de que si hubiera habido una política de apoyo directamente a las empresas, también se hubiera controlado el tema de costos en estos proyectos. Pero ese fue el escenario que teníamos, semejante déficit, las inversiones sobredimensionadas, por lo tanto, fue corregir y muchos de esos proyectos efectivamente los hemos ido postergando, que es lo que nos ha facilitado el tener algunos recursos para lo que es el tema de lo que vino después, que es la pandemia. Pero es bueno decir que la presidenta Áñez, antes de que tengamos el dengue, antes de que tengamos el coronavirus, nos instruyó de que incorporemos y veamos la forma de llegar a un 10% del presupuesto general de la nación en salud. Eso fue lo que hicimos, fue un trabajo de juntar de varios lados todos los programas, programitas, con lo cual se creó una asignación en el presupuesto general de la nación de 10%. Esto nos permitió, de una o de otra manera, tener un colchón para atender primero el tema del dengue, tuvimos más de 40,000 infectados, y posteriormente, cuando empezó el tema del coronavirus, que realmente ha puesto de rodillas a las economías más poderosas y también a los seguros médicos más eficientes del mundo, y hemos visto que nadie estaba preparado. Hemos tenido reuniones con los ministros de Economía y Finanzas de toda Latinoamérica y todo el mundo reconoce que el tema de los 10, 15 años de bonanza, casi ninguno de los países los pudo aprovechar, salvo un poco Perú y algún otro país por ahí. Pero la mayoría está en la línea de que definitivamente no estábamos preparados para atender el tema del coronavirus y que todos los países, sin excepción, pedían la creación de fondos especiales para poder atender primero la atención del coronavirus y segundo, también atender la salida del coronavirus, en el cual aquí yo pongo siempre he dicho
cuando tenés estos eventos que salen del control y es por primera vez en la humanidad, vienen también muchos aspectos. Primero, el coronavirus está generando muchas muertes. En Europa, por ejemplo, el 80% son personas mayores a los 60 años, pero representa, por ejemplo, en Italia, menos del 1%. Y ahí vienen los muertos de coronavirus o los muertos que muchos países ya están en este momento evaluando, o los muertos por pobreza o por protestas que se puedan dar si esto continúa sin una salida. Y como decía Fernando, mientras no tengamos una vacuna, lógicamente el problema va a ser mayor. Pero entre los muertos del coronavirus y los muertos una vez que liberes la economía, está la ética del Estado y está la ética del gobernante. Y sobre todo está la red social, que sobre cualquier tema se amplifica por 2 millones y lógicamente te puede crear un problema mayor. Entonces, no es un tema fácil, lo hemos hablado con los organismos internacionales, cuáles serían las alternativas para salir de esta situación, y hay distintos aspectos. Por ejemplo, en este momento, para salir de lo que es este equilibrio entre el control del coronavirus y la parte económica, es que el gobierno ha tomado varias medidas. La primera fue suspender el pago del impuesto a las utilidades. Los más beneficiados son las empresas, y eso va de 1.000 a 1.500 millones de dólares que dejaron de pagar en los impuestos a las utilidades. Es una primera liquidez que aliviamos a las empresas, sobre todo las más grandes y medianas, que son las que mayor impuesto pagaban. Por otro lado, también se difiere el pago por 3 meses de lo que son intereses y capital. Y en eso también van unos 500 a 1.000 millones. O sea, ahí nomás hay una transferencia de liquidez, dejan de pagar las empresas privadas más de 2.500 millones de dólares que no los hubieran tenido tampoco, y ayuda para la salida en primera instancia. Y hemos liberado también en el tema impositivo, hemos trabajado en la postergación de los deberes formales, y conforme ha ido avanzando el tema del coronavirus, lo que hemos hecho es amplificando las medidas, sobre todo para que las empresas y las cadenas productivas puedan mantenerse, porque lo que ha permitido en este momento es que esa cadena productiva que estamos manejando en Bolivia es una bendición, porque casi 80-85% del alimento se produce en el país y hay que mantenerla. Eso es muy difícil en otros países, ustedes ven los problemas que hay. Entonces se han dado también las condiciones con esto para que esa cadena pueda seguirse manteniendo. Ahora, para toda la población que ha hecho un esfuerzo muy grande, porque al final estar en su casa, y Bolivia, de acuerdo a Google, ha podido cumplir con la cuarentena, y el 94% de la población boliviana se ha quedado en sus casas. Entonces, ahí tomamos la decisión, la presidenta instruyó de hacer llegar recursos frescos, así como estaban llegando a las empresas, también hacer llegar a los más necesitados. Por eso empezamos con lo que es el bono de canasta familiar, que en primera instancia se iba a hacer entrega, pero el tema de casos de corrupción que se ven por todo lado y la imagen que tiene el país, la presidenta decidió de que el pago se hacía en efectivo. Y hemos creado el canasta familiar, el bono familia, y después viene también lo que es el bono universal. Y para informarle a la población, trabajamos en el grupo económico un sistema de pago en el cual va directamente los beneficiarios, se crea la base de datos y va directamente del tesoro al banco y del banco al beneficiario. Hasta este momento, en 14 días, hemos hecho 2.148.000 pagos a distintos beneficiarios de distintos bonos, entre renta dignidad, el bono familia y canasta familiar. Lo que quiere decir que hay una transparencia, y el día de ayer, y hemos batido un récord, se han pagado 252.919 pagos en el sistema financiero.
con un sistema totalmente transparente. Nadie participa, llega la persona y como ahí está la identificación, por ejemplo, del niño con la libreta, del apoderado, más la foto, esténse seguros que no va a suceder lo que sucedió en la elección de octubre. Aquí nadie va a cobrar, ningún muertito va a cobrar en ningún banco, esténse seguros, y eso sería ideal también que vaya en transparencia directamente por el tema de los pagos, y así también suceda cuando vamos a una elección transparente, que es lo que necesita el país. Por otro lado, todos estos bonos, estamos aproximadamente en una transferencia en esta primera fase a 8.200.000 personas, sin considerar de que más de 2 millones de hogares van a tener el 100% del pago de la luz eléctrica de un boliviano hasta 120 el consumo, que es el 77% de lo que son las conexiones domiciliarias. Entonces, de esta manera hemos incluido e insertado a la economía. Vamos a insertar más de 4.000 millones en estos bonos, y hemos tenido que hacer una progresividad para que no tengamos, por ejemplo, durmiendo en los bancos gente de la noche para cobrar al día siguiente. Con esta velocidad que estamos en el pago de los bonos, estaríamos nosotros cumpliendo con toda la población en el más corto plazo posible y con un costo mínimo de lo que es el overhead en todo lo que es el tema de pagos. Y entre todos los bonos podemos estar pasando de los 10 millones y medio de personas que van a recibir algún tipo de beneficio. Ahora, esto hasta aquí es lo que corresponde, pero hemos tenido que estar haciendo un trabajo con los organismos internacionales, con la parte interna en los controles, y una primera medida a nivel internacional fue trabajar con el Fondo Monetario Internacional, porque es el que evalúa a los países, y nos acaban de aprobar el viernes pasado un crédito de 327 millones de dólares. Es el segundo país después de Panamá que aprueban el crédito, con lo cual, para apoyar tema de coronavirus y apoyo presupuestario, en la cual vamos con una tasa de 1.05. O sea, la tasa es mínima para poder captar este crédito, que es la confianza que tiene el Fondo Monetario en la gestión de la presidenta Yanine Áñez. Por otro lado, también vamos a seguir buscando todos los mecanismos y todo lo que corresponde a recursos para el momento de la salida. ¿Qué estamos viendo aquí? Primero, estamos viendo las experiencias que hay en el Perú, las experiencias que hay en Alemania. Entonces, en España, por ejemplo, han liberado el tema de constructores, y ahí viene la relación con el coronavirus. La preocupación de la presidenta, y hasta aquí hemos alcanzado conseguir una buena cantidad de recursos para comprar lo que son las UTI, lo que son las camas de terapia intensiva, y también trabajar en varios hospitales en distintos departamentos para que a ningún boliviano le falte el tema de atención. Y en la apertura estamos viendo de generar los recursos suficientes para poder entrar en lo que es, primero, la liberación parcial de lo que son los sectores, y posteriormente, relacionado con el tema del coronavirus, y podemos nosotros establecer que hasta este 30 seguramente hay un grupo científico apoyando a la presidenta, y el grupo económico, que es lo que está, en la que se está trabajando. Simplemente decir, porque por ahí también hemos visto, como siempre, que el Fondo Monetario hay que cumplir medidas. Este crédito viene sin ninguna condicionalidad, no tenemos que hacer absolutamente nada, es simplemente en la confianza que hay en lo que es el gobierno de Yanine Áñez. El otro aspecto, y lo escuchaba Fernando y me ayuda mucho en recortar un poco la presentación que tenía, y también Walter, porque está este trabajo que se viene haciendo, se lo viene haciendo con un grupo económico, sobre todo donde está el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y también hay que dar gracias
a SOBAN porque ha estado haciendo un trabajo excepcional en esto que corresponde básicamente a los pagos y un sistema transparente que también nos ayuda a formalizar la economía, porque parte de estos datos ya los vamos a tener registrados. Por ejemplo, el bono universal es el que no recibió ningún bono, el que no tiene ninguna renta ni ningún ingreso, va a ser beneficiario. Eso estamos viendo, hemos calculado primero 4 millones, pero empezamos a pagar el 30 y esperemos nosotros que con eso tenemos una base de datos del país, lo cual nos va a ayudar también a tomar las medidas que vayan adelante. Lo que hemos pensado en la salida y se está analizando es básicamente qué servicios se pueden habilitar y que no tengan el efecto directo con el tema de más contagios por coronavirus. Por ejemplo, los servicios profesionales, abogados, consultores, la intermediación financiera. Estamos hablando que tienen un nivel de contagio de 2, pero por ejemplo, yendo al otro extremo, en el tema de transporte de aviación, en el tema de hoteles y en algunos casos del turismo gastronómico, sí, cuando se atienden los restaurantes, estamos hablando de 18 personas que pueden tener una incidencia. Entonces, hemos trabajado y están trabajando distintos equipos en este momento. Ya se ha creado el gabinete económico en los cuales estoy presidiendo como ministro de Economía y Finanzas, está el ministro de la Presidencia y está el licenciado Carlos Díaz, que es el ministro de Planificación, y de ahí estamos incorporando y recibiendo todas las propuestas para poder dar la salida. Todos los países están en las mismas circunstancias y viendo de dónde se consiguen estos recursos. Creo que hasta aquí el tema, tal como lo planteaba Walter, hemos conseguido la estabilidad económica, no tenemos en este problema, no hemos pensado en devaluaciones, por lo tanto, vamos a seguir trabajando, eso sí, lógicamente, dentro de lo que es el aparato estatal central, al ver estos gastos que tenemos y estos déficits, son los que se van a tener que ir tomando seguramente algunas medidas que las vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Pero yo creo que Bolivia es una economía relativamente pequeña, por lo tanto, vamos a seguir insistiendo, estamos en una emisión de bonos, porque uno de los principales objetivos en este momento es conseguir los fondos para el tema de reactivación. He visto los datos de liquidez que se requieren, lógicamente vamos a tener distintos escenarios de lo óptimo y también lo posible. Y vamos a tener que trabajar tanto con el sector privado como con el sector público y ver las alternativas. Acá también tenemos que ir viendo, y es uno de los trabajos que estamos haciendo, ver de solucionar y viabilizar los proyectos que dan nuevos ingresos. Por ejemplo, hay que solucionar casi de inmediato y viabilizar el tema del litio, que es el tema que básicamente nos permite a nosotros tener una perspectiva en todo lo que es la minería. Y una buena noticia que hay es que tenemos 100% de excedente de energía eléctrica, con lo cual también se está viendo la manera de entrar en algún sistema de transporte público eléctrico o el uso de esta energía, y básicamente que también a la industria no le falta. Y aquí estamos en un estudio básicamente sector primario que tiene que tener una prioridad excepcional, no solo aquí, sino en todos los países, porque todo mundo va a requerir alimentos. Y Santa Cruz, por ejemplo, en este caso, y Bolivia tiene un potencial muy grande como para poder seguir desarrollando. Hay que cambiar mucho de las medidas. Por ejemplo, el tema de los transgénicos. Ya no podemos nosotros competir sin los transgénicos porque definitivamente no podemos competir con los vecinos en este momento, que tienen también ellos costos mucho más bajos y lógicamente los hace mucho más competitivos. Y lo mismo en la industria nacional, hay que ir cambiando todo lo que se refiere a una política tributaria de incentivo y no extorsiva como la que había antes. Entonces,
se están trabajando distintos aspectos y lo que estamos buscando básicamente en este momento es mantener el equilibrio, que lo tuvimos que hacer a partir de noviembre, y sobre todo reestructurando mucho el tema del gasto incluido en el presupuesto. Entonces, creemos nosotros que de la misma manera con la que en este momento se está recibiendo toda la información de todos los sectores, se los está atendiendo. He visto que hay el tema de los bonos que se vencen en el mediano plazo, también se ha dado el tema de liquidez dentro del sistema financiero, con lo cual estamos en algunos casos, por ejemplo, depósitos en los niveles del 2010, si no me equivoco. Por lo tanto, la gente está confiando en lo que se está haciendo y creo que uno de los aspectos fundamentales es que hay mucha transparencia en el uso de los recursos. Anteriormente, para pagar estos bonos habían costos de overhead que alcanzaban hasta un 15%, lo cual es imposible, no pueden tener esos costos. Y los costos, por ejemplo, que tenemos en este momento son menos del 1% para pagar aproximadamente a 10.5 millones de personas y estamos gastando para poder pagar menos del 1%, con lo cual el beneficio es mucho mayor para la población. Así que hasta aquí no quiero ampliar más, porque las medidas que se vienen tomando no solo son medidas parciales. El tema de salud tiene prioridad, le estamos dando toda la prioridad, están los recursos garantizados y hay una comisión especial de control de todo lo que es la inversión en lo que corresponde a salud. Y los otros sectores, como ser el sector minero, el sector de hidrocarburos y todos los sectores que hacen a la economía nacional, estamos en este momento haciendo las proyecciones, porque no es fácil. El coronavirus no solo es el impacto en la salud, sino en la económica. Ustedes han visto que el precio del barril de petróleo desapareció de la faz de la tierra, por primera vez fue negativo, no había sucedido nunca en la historia, hoy veo que ya está en $15. Entonces, de la misma manera, el país va a tener que comenzar a ver cómo soluciona estos cambios estructurales que se están dando a nivel internacional en el pago de materias primas, porque los últimos años dependíamos mucho del precio de materias primas. Entonces, es un cambio estructural, se están haciendo los distintos análisis y esperemos que hasta la próxima semana podamos nosotros establecer ya una programación de una salida coherente y sobre todo que los principales sectores que benefician a la población puedan comenzar a funcionar y que la economía pueda normalizarse en el más corto plazo posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro José Luis Parada. Debido a un tema de tiempo, que entiendo que usted tiene una reunión importante a la cual asistir en este instante, hemos recogido un poco los comentarios que se han dado en el Facebook y voy a ahondar sobre una pregunta un poco más general y creo que es retomar el punto final que usted decía. Es evidente que Bolivia fue sorprendida con esta pandemia en una situación crítica, con unos recursos en salud que no se venían invirtiendo de la mejor manera, un déficit fiscal elevado, y ahora precios internacionales, sobre todo el petróleo, que muestran unos niveles bajos, ¿no? Sumado a esto, sabemos también de la informalidad elevada de nuestro sistema, de nuestro mercado laboral, y así también se ha demostrado, algunos estudios demuestran que la recuperación de las economías se da mientras más sólidas estructuralmente son sus economías, ¿verdad? La redundancia. Entonces la pregunta, y retomando al final que usted decía, es ¿cuáles son aquellas medidas estructurales que se podrían venir? Estamos hablando, por ejemplo, de una profundización del e-commerce, estamos hablando de una mejora en el sistema de la ley laboral, una flexiguridad que se está hablando en algunos momentos, y de alguna flexibilización en temas impositivos, sobre todo para el pecado formal y la ampliación de la base tributaria. Gracias, ministro. A ver, yo creo que lo que realmente a todos los países nos agarró descuidados y sobre todo desprotegidos, en Bolivia ya no cuadra que el 30% pague impuestos y el 100% demande servicio. Definitivamente ya no se puede. Ya lo estamos viendo, entonces yo creo que se puede ampliar el universo de contribuyentes, porque no podemos seguir presionando a ese 30%. Ese es un tema que hay que trabajarlo inmediatamente. En el sector de minería hay que comenzar a ver de que con los recursos
internos, definitivamente no se puede seguir haciendo inversiones, no alcanza. Entonces necesitamos de tecnología, de inversión extranjera, por lo tanto vamos a tener que generar lo que ya se planteó cuando tomó posesión la presidenta Áñez, de liberar el tema económico, porque hay un potencial muy grande, por ejemplo el tema del salar. Pueden venir 2 o 3 empresas, pueden venir 2 o 3 países distintos porque tenemos distintos salarios y esta es una alternativa y una opción para todo, para el país, sobre todo generación de nuevos ingresos. El otro aspecto que hay que comenzar a ver también es el tema de los hidrocarburos. Hemos estado trabajando con yacimientos, se está haciendo un trabajo de exploración para ver de aumentar un poco el tema de la producción porque se ha venido abajo y posteriormente una vez que se normalice la economía, otra vez también normalizar el tema de los convenios y básicamente liberar el tema de agropecuario. Creo que tenemos que hacer un incentivo para que empresas de inversión mayor puedan venir al país, generar un excedente, porque ahí sí hay un potencial muy grande. Y no digamos, esto del coronavirus nos ha permitido de que somos todavía eficientes, funciona la economía con X cantidad de funcionarios en cada una de las instituciones, sector privado. Quiere decir que podemos hacerlo. Y si aprovechamos bien todo lo que es el desarrollo tecnológico, lógicamente el país también tiene un potencial muy grande. Acuérdese que en Cochabamba tenemos una empresa que ha estado elaborando software. Por lo tanto, yo creo que esto del coronavirus y este problema que ya hemos tocado fondo, de aquí en adelante, yo creo que es una oportunidad y todo lo que se pueda establecer como cambios estructurales y sobre todo adecuarnos a lo que también se va a ver en el mundo, porque no va a ser igual la economía a partir de ahora. Muchísimas gracias, ministro. Le quedamos muy agradecidos por su participación y su exposición. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo. Muchas gracias.